Bueno, seguimos entonces trabajando con la página 48. Fíjense que aparece en la página 48 dos teoremas que no están demostrados, pero solamente están formulados. El primero, que la unión de cualquier número de conjuntos abiertos en reales es abierta, es decir, tenemos un conjunto abierto, y la intersección de cualquier número finito de conjuntos abiertos en reales es abierta. Bueno, eso tiene totalmente sentido. Bastaría con probar con algún ejemplo. Si yo hago la unión de dos intervalos abiertos o conjuntos abiertos de la recta real, siempre voy a tener un conjunto abierto, por más que me quede expresado con la unión y sean conjuntos disjuntos, porque en estos casos, como los extremos no van a estar contenidos en los conjuntos abiertos, cuando yo calcule la unión tampoco van a pertenecer, y el conjunto que voy a obtener es abierto. O lo mismo ocurre con la intersección, y si yo tuviese conjuntos disjuntos que no tienen elementos comunes, en cuanto calculo la intersección me da el conjunto vacío, y como vimos hoy, el conjunto vacío también es un conjunto abierto. Así que nada más que esos teoremas se pueden ir probando mediante calcular pequeñas uniones o intersecciones, no demostrando, ¿no? Simplemente hacer la prueba de que el teorema se verifica. Bueno, veamos el concepto de punto de acumulación. Dice, sea A un subconjunto de números reales, es decir, un conjunto de números reales, un punto P real es punto de acumulación o punto límite de A, yo lo voy a mencionar habitualmente como punto de acumulación, si, solo si, todo conjunto abierto G que contenga el punto P contiene un punto de A diferente de P, esto es, y acá están símbolos, teniendo un G abierto y un punto P que pertenece a ese conjunto, implica que la intersección de A con la diferencia, este símbolo de la barra es la diferencia, la resta entre G menos el punto P, es distinto de vacío. El conjunto de puntos de acumulación se denota A' y se llama conjunto derivado de A. Bueno, veamos entonces qué significa. Bueno, veamos la interpretación de punto de acumulación, ¿no? La idea es la siguiente: en un punto de acumulación, cualquier abierto que yo pueda, que contenga a ese punto, que va a ser punto de acumulación, va a contener también puntos de el intervalo en cuestión. Si es punto de acumulación o no del intervalo A, cualquier abierto que yo tome, o cualquier entorno del punto en cuestión, tiene que también contener otro punto distinto del intervalo. Bueno, obviamente si yo tomo un punto en intervalo, no un punto interior, si yo abro, o sea, si escribo cualquier abierto, y no considero ese punto P, va a haber puntos, porque todos los restantes puntos también pertenecen al intervalo A. Por lo tanto, esos puntos interiores en el intervalo real también son puntos de acumulación del intervalo. Obviamente, si yo considero un punto que no pertenece al intervalo y tampoco es extremo del mismo, como el punto Q, va a existir algún intervalo que contenga puntos del intervalo A, pero la definición dice que todo intervalo tiene que contener, sin considerar el punto, tiene que contener puntos de A. Y yo puedo acá dibujar un intervalo cualquiera que no contiene puntos del intervalo A. Bueno, ahora, ¿qué pasa en el extremo? En el extremo, los extremos de intervalos reales sí son puntos de acumulación. Observen que si yo abro cualquier intervalo, considere la distancia que considere con los extremos, es decir, más alejado o más cerrado cerca del punto, si yo al sacarle ese punto B, igual voy a contener todos estos puntos que pertenecen a A. Es decir, al menos voy a encontrar algún punto que pertenece a A. Y eso es lo que nos dice la definición. Fíjense que la definición dice que el conjunto G es abierto, dando un conjunto G abierto. Estos conjuntos que yo estoy marcando en azul serían esos conjuntos G. P pertenece a ese conjunto, bueno, en este caso P, en este Q y en este B. Entonces, la intersección de SG, acá lo voy a rayar, de SG menos ese punto con el intervalo A es no vacía. Es decir, existe al menos algún punto en esa intersección. Entonces, en este caso,
en intervalos reales, así como este que les presento acá, no solo los puntos interiores son puntos de acumulación, sino que también los extremos. Al conjunto de todos los puntos de acumulación se lo llama conjunto derivado. En este caso, el conjunto derivado, para el intervalo AB, así como está planteado, sería también el intervalo AB, todos los puntos interiores, pero incluyendo también los extremos. Obviamente, si yo tuviese un conjunto totalmente cerrado, como en este caso, coincidiría el conjunto con el conjunto derivado. Bueno, vamos a analizar un ejemplo interesante que propone la bibliografía. Tengo el conjunto A, cuyos elementos son 1, un medio, un cuarto, un octavo, y así sucesivamente. Tendría un 16avo y así continuaría la sucesión. Y nos pide encontrar los puntos de acumulación y conjunto derivado. Bueno, veamos lo siguiente. El elemento 1 es uno de los puntos de nuestro intervalo. Después aparece el elemento 1 medio. Bueno, veamos primero en el elemento 1 si es punto de acumulación. Obviamente que no, porque yo puedo encontrar un intervalo abierto en el cual la intersección con el conjunto es vacía, así que sin considerar el punto. Así que 1 no puede ser punto de acumulación. Bueno, lo mismo sucede con un medio, y lo mismo va a suceder con un cuarto, con un octavo, con un 16avo, y así sucesivamente. Fíjense que 0 no pertenece al conjunto A, pero sin embargo en 0, si yo abro alrededor de 0, considerando el punto 0, dibujo un abierto cualquiera, tenga la distancia que tenga con sus extremos, siempre voy a poder encontrar una fracción de la forma 1 sobre un número entero, natural en este caso, o multipotencia de 2, mejor dicho, tan cercano a 0 como yo quiera. Entonces, ese 0 va a ser punto de acumulación, porque no lo considero, por más que no pertenezca al conjunto. Entonces, ese 0 va a poder ser punto de acumulación, porque yo voy a poder encontrar siempre un intervalo que contenga, o cualquier intervalo va a contener al menos un elemento tan cercano a 0 como yo quiera. Por lo tanto, 0 es punto de acumulación. Y observen, si yo tomo cualquier otro punto que no sea el 0, voy a poder encontrar intervalos que no contengan ningún punto, porque acá el conjunto es discreto. Por lo tanto, el único punto de acumulación es el 0, y el conjunto derivado del conjunto A es el conjunto unitario 0. Observen que esto no ocurre para los números enteros, en la bibliografía lo da como un ejemplo de un conjunto que no tiene puntos de acumulación, y sin embargo, y sí ocurriría en el conjunto de los números racionales, donde cualquier número real cumple esa propiedad, cumple con la definición, y es punto de acumulación del conjunto de los números racionales.